China revela sus verdaderas intenciones en un discurso. Un experto sugiere cuáles son las motivaciones reales detrás del arrebato de un diplomático chino durante la primera reunión en persona entre el PSC y la administración Biden. Ocurren sanciones ojo por ojo entre China y la Unión Europea. Beijing parece vengarse de sanciones europeas impuestas por las violaciones a los derechos humanos en Xinjiang. El Pentágono habla sobre el ejército chino. Una alta funcionaria de defensa afirma que Estados Unidos debe abordar a China como el principal desafío del país. Esto mientras el régimen chino sigue potenciando su ejército y muestra una disposición a asumir riesgos. Y estallan protestas públicas en China por privilegios especiales otorgados a funcionarios comunistas. Los altos cargos del PSC suelen tener lujos adicionales, pero ahora unos pocos que dicen ser familiares de las élites también están haciendo demandas pretenciosas. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Tras la primera reunión de alto nivel entre China y Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, todavía se está debatiendo por qué los diplomáticos chinos se comportaron como lo hicieron. Un experto afirma que los diplomáticos de Beijing en realidad intentan transmitir al mundo un importante mensaje, el de las oscuras ambiciones de su líder. Los debates están al rojo vivo tras el primer enfrentamiento entre la administración Biden y Beijing. Los principales diplomáticos de ambas naciones tuvieron su primera reunión en persona la semana pasada, y el tema candente es cuál fue la verdadera intención detrás del comportamiento agresivo de los diplomáticos chinos. Una interpretación generalizada es que montaron un espectáculo para su público nacional, para que luego puedan ser alabados por humillar a Estados Unidos. Pero un experto chino tiene una opinión diferente. Dice que el monólogo extra largo que dio uno de los diplomáticos chinos tiene una única intención. Aprovechó la oportunidad, una oportunidad en la que tiene la atención del mundo, para transmitir un mensaje del líder chino. ¿Y cuál es este mensaje? El mensaje es que el Partido Comunista Chino, o PSC, dejará de reconocer a Estados Unidos como el líder mundial y que el PSC tampoco seguirá las reglas internacionales lideradas por Estados Unidos. Además, el régimen promovería sus propios valores y reglas en el mundo. Tang dice que de este largo discurso del diplomático chino, uno de los párrafos es el más importante, y es cuando dijo, y cito, Estados Unidos no representa al mundo, solo representa al gobierno de Estados Unidos. Y el diplomático chino continuó diciendo que ni Estados Unidos ni Occidente representan la opinión internacional. Tampoco cree que la mayoría de los países estén de acuerdo con los valores estadounidenses y que esos países a su vez no reconocen el orden internacional liderado por Estados Unidos. Asimismo destacó un punto, que China y la comunidad internacional siguen el orden encabezado por las Naciones Unidas. Pero muchos de los órganos clave de las Naciones Unidas y muchas de sus políticas fundamentales están controladas por el PSC. El experto chino señaló que al decir esto el diplomático está desafiando directamente el sistema de valores de Estados Unidos. El PSC está rechazando la legitimidad de Estados Unidos. También niega los valores occidentales representados por Estados Unidos. En pocas palabras, lo que el líder chino quiere decir es que los valores occidentales de democracia y libertad son el presente y que el sistema totalitario representado por el PSC y sus valores son los que dirigirán el mundo futuro. Indicó que las palabras del diplomático son una declaración del PSC que desafía al mundo occidental liderado por Estados Unidos. Básicamente, el PSC se está abriendo a declarar que dominará todo el mundo y promoverá su sistema a todo el mundo en el futuro. Tang afirmó que el discurso agresivo de China también tiene otro propósito, que es poner a prueba a la administración Biden. Frente a la diplomacia del lobo guerrero de Beijing, ¿cómo responderá el nuevo gobierno de Estados Unidos? Está teniendo lugar un inusual enfrentamiento diplomático entre China y la Unión Europea. Beijing incluyó en su lista negra a varios funcionarios del bloque, y la medida parece ser una represalia por las nuevas sanciones europeas a China, impuestas a raíz de las violaciones a los derechos humanos en Xinjiang. El lunes, la Unión Europea nombró a los 4 funcionarios chinos y a la empresa que serán objeto de las sanciones. La medida fue anunciada la semana pasada, pero en ese momento no se revelaron los nombres de los afectados. Las sanciones incluyen la prohibición de viajar a los países del bloque y la congelación de todos los activos de los funcionarios del régimen y la empresa china.
Estas se dirigen al director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, a 2 altos funcionarios chinos y al exalcalde de la región de Xinjiang. Junto a estos 4 funcionarios, también fue sancionada la Oficina de Seguridad Pública para la Producción y la Construcción de Xinjiang. El máximo responsable de Xinjiang, Chen Quanguo, no está en la lista de sancionados, pero sí está en la lista negra de Estados Unidos. El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios y empresas chinas por los abusos del régimen contra los uigures, un grupo étnico minoritario. A diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea viene evitando enfrentarse a Beijing, pero esta última medida marca las primeras sanciones del bloque contra China desde 1989, cuando se reprendió al régimen chino por la masacre de la Plaza Tiananmen, donde el ejército del PSC abrió fuego contra manifestantes estudiantiles desarmados. Los 27 países de la Unión Europea están de acuerdo con las nuevas sanciones, pero Hungría las calificó de perjudiciales. China es el segundo socio comercial de la Unión Europea después de Estados Unidos. Beijing es también un importante inversor en los países más pobres de Europa Central. El PSC respondió inmediatamente al anuncio de las sanciones, imponiendo sus propias sanciones a 10 funcionarios y 4 entidades europeas, entre ellos el principal órgano rector político exterior del bloque, conocido como Comité Político y de Seguridad, y 2 importantes grupos de expertos. El político alemán Reinhard es una de las figuras más destacadas que resultaron afectadas. Es el presidente de la delegación del Parlamento Europeo en China. Beijing acusó a todos los sancionados de interferir en asuntos internos de China y no podrán ingresar o hacer negocios con el país. El régimen chino también advirtió a la Unión Europea en contra de tomar el camino equivocado e instó al bloque a corregir su error. En su primer informe sobre la estrategia política hacia el régimen chino, Suiza afirmó que quiere llegar a una mayor coherencia con la China comunista. También indicó que al mismo tiempo hay, y cito, claras diferencias de valores entre los dos países. La nación centroeuropea también hizo hincapié en las violaciones a los derechos humanos cometidas por China. La embajada de Beijing en Suiza denunció el informe en una respuesta. Sin embargo, la prensa china reaccionó de una forma diferente. El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, fue quien presentó el viernes pasado la política del país respecto a China para el periodo 2021-2024. Según él, el diálogo sobre los derechos humanos y los intereses comerciales son los 2 temas más importantes. Diálogo sobre derechos humanos y al mismo tiempo tercer socio comercial más importante de Suiza. Estas 2 palabras clave caracterizan desde hace tiempo la relación entre Suiza y China. Los diálogos sobre los derechos humanos entre los 2 países se suspendieron en 2018, pero ahora Suiza está dispuesta a retomarlos. El ministro de Asuntos Exteriores dijo, y cito, un diálogo difícil es mejor que ningún diálogo. Señaló que la disposición de Beijing a hablar sobre el tema disminuyó al mismo tiempo que empeoró la situación de los derechos humanos en China. Los informes anuales de Amnistía Internacional también sugieren que la situación de los derechos humanos en China fue empeorando año tras año, incluso al mismo tiempo que el régimen mantenía diálogos sobre derechos humanos con países occidentales. Otro tema clave del informe de Suiza es la economía. Aquí se incluye la promoción del comercio, la inversión, la exportación y el turismo. Este enfoque coincide con la reunión de alto nivel entre Suiza y China, celebrada a principios de marzo. El ministro de Finanzas de Suiza y el viceprimer ministro del régimen chino, responsable de la economía, se reunieron y acordaron profundizar los lazos bilaterales en el comercio bursátil, la gestión de activos y otras áreas. Los bancos centrales de ambos países también están trabajando en un proyecto de dinero digital. La embajada de Beijing en Suiza respondió a la nueva política de China, afirmando que su país siempre dio gran importancia a la protección de los derechos humanos y criticó a Suiza por, y cito, enviar una señal equivocada al mundo exterior. Pero algunos medios de comunicación chinos interpretaron la estrategia de Suiza como algo positivo. China Business News dijo en un artículo que Suiza está dando prioridad a China en la política exterior. El artículo omite la parte de la diferencia de valores, pero incluye una entrevista con el vicepresidente de una asociación empresarial china en Suiza, y esta persona elogia el acuerdo de libre comercio entre los 2 países por considerarlo muy bueno para China. La nueva número 2 del Pentágono dice que Estados Unidos debe pensar en China como su principal desafío. En sus primeras declaraciones desde que prestó juramento, la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks advirtió el viernes pasado:
Beijing demostró una mayor competencia militar y la voluntad de asumir riesgos. También destacó las acciones adversas de China en la región del Indo-Pacífico y al mismo tiempo señaló las crecientes tensiones de China con los países vecinos. China reclama más del 90% del mar del sur de China. Sus arrolladoras demandas territoriales fueron condenadas por el mundo entero y desde 2016 un tribunal internacional las considera ilegales. Las declaraciones de Hicks reflejan algunos de los comentarios realizados por los funcionarios estadounidenses durante la reciente reunión con China en Alaska. Afirmó que el ejército de China es cada vez más capaz y que amenaza el orden internacional. Señaló que planea disuadir a China reforzando los lazos con los aliados e invirtiendo en sistemas armamentísticos. Hicks también reveló que el Pentágono ya previó la amenaza en 1997. Documentos de estrategia proyectaban que Estados Unidos se enfrentaría a una China desafiante en 2015. El Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos publicó su informe sobre la injerencia extranjera en las elecciones estadounidenses de 2020. En él se muestra que la comunidad de inteligencia estadounidense sigue en desacuerdo sobre si China interfirió en las elecciones. El informe oficial concluye que China no intentó interferir en las elecciones estadounidenses y asegura que tiene mucha confianza en este juicio. Sin embargo, una opinión minoritaria en el informe contradice esta conclusión. La opinión minoritaria dice que China trató de afectar a los candidatos, las preferencias de los votantes y los procesos electorales, y afirma que las acciones de China se ajustan a la definición de influencia electoral. El informe oficial dice que China no le importaba qué candidato estadounidense fuera elegido, pero la opinión minoritaria no está de acuerdo y señala que China prefería a un candidato del establishment sobre Trump. El experto en China, Gordon Chang, dijo al programa de The Epoch Times American Thought Leaders que China quería a Biden. Beijing believed it really did have a candidate in this race and worked very hard to unseat President Trump. Citando un ejemplo, dijo que China creó cientos de miles de cuentas falsas en las redes sociales para influir en las elecciones. John Ratcliffe fue el director de inteligencia nacional de Trump. Aseguró que China interfirió en las elecciones de 2020 y que los directivos de la CIA presionaron a sus analistas para que sacaran una conclusión diferente. El informe oficial desclasificado muestra todos estos puntos de vista contradictorios. No es un secreto que los altos funcionarios del PSC gozan de privilegios especiales en China, y puede que algunos de sus familiares también piensen que puedan beneficiarse. Recientemente se volvió viral un video en las redes sociales chinas. En este se ve a un hombre apellidado Yin entrando a la fuerza en la estación de tren de una ciudad de la provincia de Jiangsu, al este de China. Entró sin pasar por el control de seguridad obligatorio y tras ser detenido insultó a los trabajadores. Cuando llegó la policía, Yin fue filmado diciéndoles: «Lo hice, ¿y qué? Mi hermano es un funcionario de alto rango, es superior a ustedes y están a su cargo». Yin también preguntó a los policías si conocían a un hombre apellidado Wu. La prensa local informó que Yin fue condenado a 5 días de detención por alterar el orden público. Sin embargo, no mencionaron quién es su hermano. Este incidente recordó a la gente algo similar ocurrido en 2010 en una ciudad del sur de Beijing. Un automóvil que circulaba a gran velocidad atropelló a 2 estudiantes universitarios y uno de ellos murió al poco tiempo en el hospital. El otro sufrió una fractura en la pierna. Tras el accidente, el conductor ebrio de 22 años, Li Chiming, intentó escapar de la escena, pero cuando fue detenido gritó: «Acúsenme si se animan, mi padre es Li Gang». Li Gang era el subsecretario de la Oficina Local de Seguridad Pública, y el joven parecía creer que el cargo de su padre podía salvarlo de cualquier castigo. Desde entonces, la frase «mi padre es Li Gang» se volvió viral en la internet china. La gente empezó a utilizarla de forma irónica en las discusiones cotidianas para eludir la responsabilidad. Debido al clamor público ante el incidente, el padre no pudo proteger a su hijo, y este fue condenado a 6 años de prisión. Li Gang también fue destituido de su cargo. Un llamativo video está circulando por las redes sociales. Fue grabado a principios de marzo durante la conferencia política más importante del año en China, llamada Las 2 sesiones del Partido Comunista Chino. En el video se ve a camareros en una sala de conferencias sirviendo té a los asistentes, pero sus acciones están perfectamente sincronizadas. Se mueven como un enjambre en todos sus actos, desde servir el té hasta mover la cabeza, y sucede simultáneamente, incluso cuando dan pasos hacia adelante para servir al siguiente asiento. Los usuarios de las redes sociales los están comparando con robots.
Además, la mayoría de los asientos del recinto estaban vacíos. Sin embargo, los camareros no dan importancia a esto y sirven el té en cada uno de ellos, ya sea que estén ocupados o desocupados. Un internauta comentó el inusual espectáculo calificándolo de estética tiránica y totalitaria y lo comparó con una sincronización esclavista. 8 activistas pro democracia regresaron a su casa en Hong Kong tras meses de cárcel en China continental, pero ahora se enfrentan a cargos penales y a una detención inmediata. 8 activistas pro democracia de Hong Kong están ahora bajo custodia policial. Ocurre después de que regresaran a la ciudad este lunes. 12 activistas de Hong Kong intentaron huir de la ciudad el pasado agosto y dirigirse a Taiwán en barco. Querían escapar de cargos presentados por Beijing en relación con las protestas pro democracia en la ciudad, pero en su camino fueron interceptados por funcionarios chinos. Entre ellos estaban los 8 que acababan de regresar a Hong Kong. Los activistas fueron detenidos en China el año pasado por un supuesto cruce ilegal de fronteras y se los condenó a pasar entre 7 meses y 3 años de cárcel. Según Reuters, una furgoneta con uno de los activistas llegó a la comisaría de Tin Shui Wai el lunes por la mañana. Los activistas están huyendo de Hong Kong desde el verano pasado, luego de que la nueva Ley de Seguridad Nacional de Beijing entrara en vigor y limitara en gran medida las libertades de la ciudad. China está comprando cada vez más petróleo a Irán y Venezuela. Y esto es una prueba para la política exterior de Biden, porque con esto el régimen ayuda a los dos países a resistir la presión de Estados Unidos. Citando a funcionarios estadounidenses, el Wall Street Journal informó que China está aumentando considerablemente sus importaciones de petróleo de Irán y Venezuela. Un experto de la industria dijo que cuando la oferta es limitada, China puede conseguir petróleo con descuento en el mercado negro. If the oil's on the market, they'll buy it. Why would they care what the U.S. thinks? The U.S. and China are at a low point in their relationships. China can basically put the finger in the eye of the U.S. Secretary of State in Alaska, put the finger in the eye of the president, Joe Biden, and that's what they're doing, because they can. It's as simple as that. La empresa de datos Kepler dice que se espera que China importe más de 900.000 barriles diarios de Irán este mes. Sería la cantidad más alta desde que Estados Unidos impuso un embargo petrolero contra Irán hace 2 años. The U.S. has lost any influence with respect to Iran or Venezuela over the last 20 years. This is not a new phenomenon. I don't lay this blame on Biden. I don't lay the blame on Trump. Señaló que hace más de 20 años Irán y Venezuela siguieron su propio camino. They have their own destiny in mind. They have their own principles and their own authoritarian prerogatives in mind, and that's what they will pursue. Afirmó que no existe un sistema central de información comercial para controlar el comercio del petróleo. So a lot of trading can happen, under the table, behind closed doors, where nobody knows it's happening. And then ships suddenly appear empty, fill up with oil in Iran or Venezuela, and then suddenly disappear, often with a name change, or with turning off of the international navigation system. Hofmeister dice que China ve a Estados Unidos como un imperio en declive, y el régimen hará lo que quiera y solo seguirá las leyes que le convengan. Indicó además que Estados Unidos podría enviar barcos para confiscar el petróleo procedente del mercado negro, pero advirtió que esto podría crear un mayor nivel de ansiedad y tensión internacional, lo que podría derivar en serias consecuencias. Activistas están instando al gobierno del Reino Unido a prohibir las importaciones de pieles de China después de imágenes que muestran abusos generalizados contra animales y el desprecio por los protocolos de salud. Advertimos que esta noticia puede resultar perturbadora para algunos espectadores. Investigadores de Humane Society International, o HSI, visitaron 13 granjas de peleterías en China entre noviembre y diciembre del año pasado. Encontraron pruebas de maltrato animal que infringen la propia normativa china sobre alojamiento y bienestar de los animales. En respuesta, los activistas quieren que el Reino Unido prohíba las importaciones de pieles. En las fotos e imágenes publicadas, cientos de zorros y perros mapache están apretados en jaulas sucias. En varias granjas, los perros mapache fueron filmados siendo apuñalados repetida y aleatoriamente con un dispositivo de electrocución de doble púa, destinados a matar al animal instantáneamente.
El profesor Alistair McMillan, asesor veterinario de HSI, afirma que, en lugar de una muerte instantánea, es probable que quedaran inmovilizados por la descarga eléctrica, pero aún conscientes y sensibles al intenso dolor de la electrocución. Un ganadero admitió que la carne de los animales de peletería sacrificados se vende a restaurantes locales para el consumo humano. HSI afirma que, a pesar de que la investigación tuvo lugar durante la pandemia, las granjas chinas ignoraron sistemáticamente las normas de control de la enfermedad. Según el grupo, China alberga la mayor industria productora de pieles del mundo, con la cría de 14 millones de zorros, 13,5 millones de perros mapache y 11,6 millones de bisones en 2019. Un portavoz de la Asociación Británica de Comercio de Pieles dijo al medio británico The Guardian que no hay pruebas ni evidencias que vinculen a estas granjas con la entrada de pieles en la cadena de suministros del Reino Unido. HSI, por su parte, afirma que ya proporciona las pruebas de la investigación a las autoridades chinas, tanto en Beijing como en Londres. Y eso es todo por hoy. Pero antes de terminar, queremos que sepan que nuestros videos están siendo censurados. Algunos de nuestros espectadores dicen que fueron dados de baja de nuestro canal y otros no reciben las notificaciones de nuestros nuevos videos. Además, continuamos desmonetizados. Es por todo esto que les recomendamos suscribirse a nuestras plataformas alternativas, en especial para el caso de que tengamos que mudarnos a una de ellas. Las direcciones para hacerlo figuran en la descripción de este video. De esta forma podemos asegurarnos de que todos ustedes sigan teniendo acceso a nuestros contenidos. Gracias por su apoyo y por acompañarnos en China en Foco de NTD. Nos vemos mañana.